Periodismo puro, hechos Ecuador, unido siempre por la verdad. Es necesario hablar de varios temas. Querida doctora, un abrazo, buenas noches, bienvenida a Hechos Ecuador. Un abrazo fuerte. ¿Cómo está, Richard? Un abrazo también. Bueno, ¿cuál es el análisis? Vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el análisis que usted tiene frente a este tema del 1 de mayo? Vimos salir cantidad de gente, ciudadanos que salieron a reclamar lo que el gobierno de Guillermo Lasso no les ha cumplido, pero más allá de la falta de cumplimiento, reclamaban que han vulnerado los derechos de los ciudadanos. También vi gente del Frente Unido de Trabajadoras, de organizaciones sociales, de la Central Única de Trabajadores, y gente que echaban la culpa al gobierno de Correa, otros que le echaban la culpa al gobierno de Moreno, pero yo creo que la culpa es de nosotros por no hacer respetar nuestros derechos. Buenas noches, un abrazo, la escucho, mi querida doctora. Gracias, Richard. Sí, efectivamente fue una marcha bastante grande, muy fuerte. Yo estuve en la marcha, estuve toda la mañana hasta la 1 de la tarde. Yo creo que hubo unas 12,000 o 15,000 personas. Eh, Ahora, ¿cuál fue el reclamo o cuáles fueron algunos de los reclamos que se escucharon en la marcha? Es que son tantos, pero yo creo que de los principales es el desgobierno que vivimos, es la falta de Estado, la falta de atención del Estado. Es una el desempleo, la vulneración de los derechos de los trabajadores, la falta de seguridad en nuestro país, la cada vez menos atención que recibimos a través de los servicios públicos que han sido afectados terriblemente por el despido, la disminución de su presupuesto. En fin, la población se manifestó diciendo que o sea, nuestro país no está en venta, nuestro país no se va a privatizar, no vamos a permitir que los servicios públicos y las empresas públicas sean privatizadas. Habían también manifestantes en contra del alcalde, porque sentimos en Quito que no tenemos alcalde, la ciudad está cada vez en peores condiciones. Entonces, se vienen arrastrando problemas desde el gobierno del expresidente Moreno y ahora con el presidente Lasso las cosas se siguen empeorando porque es la misma política neoliberal. En definitiva, el 1 de mayo fue una reivindicación de los derechos de los trabajadores, como siempre lo es, que ahora más que nunca los tenemos que seguir buscando cómo proteger esos derechos, cómo reivindicarlos, y además en contra de un proyecto neoliberal que pretende disminuir cada vez más los pocos beneficios que quedan. Y por último, achicar completamente el Estado y para que todos los servicios y las empresas queden en manos de terceras personas, de corporaciones y empresas extranjeras o nacionales, pero en todo caso eso va a significar que se van a encarecer los servicios, se va a encarecer la luz, el teléfono, la gasolina. Ya estamos viviendo cómo eso ha subido de precio y eso ha afectado a otros bienes y servicios que consumimos todos los días los ciudadanos. Y no ha habido en esa misma medida una subida o una mejora de los sueldos. Y el salario mínimo vital cada vez está más lejano a la canasta básica. La canasta básica está casi en el doble de lo que está un sueldo básico. Entonces es realmente invivible, o sea, ya realmente la vida se vuelve caótica, compleja, lo cual lleva a un estado casi natural en que estamos tratando de sobrevivir cada uno como puede. Y eso provoca, lógicamente, conflictos sociales,
violencia social, inseguridad, violencia intrafamiliar. Estamos en un estado realmente muy crítico, Richard, como usted ya lo sabe y como lo saben nuestros queridos radioescuchas. Entonces Doctora, estamos... pero frente a ese estado crítico, mi querida doctora Villagómez, la ciudadanía ya se manifestó, pero como que los dirigentes de las organizaciones sociales, los dirigentes de las organizaciones políticas, como que les falta un poco llenarles el espacio a la gente que estaba ansiosa, que le digan, oiga, están contando con nosotros. ¿Cuál es su análisis sobre eso? Porque vi como un vacío en la dirigencia. No sé cómo lo mira usted, Caña. Sí, efectivamente, Richard, hay un vacío de liderazgos. Eh, yo diría además que hay todavía una fragmentación de la izquierda. No tenemos suficiente eh, unidad de la izquierda y de los sectores progresistas, pero creo que estamos comenzando a lograrlo y estamos trabajando en eso. Ya hay un espacio que todavía no tiene como un nombre definido, aunque parezca un poco raro eso, pero es la unidad de la izquierda, que agrupa por lo menos a unas 65 organizaciones sociales y están justamente dando lugar a que comiencen a haber diálogos y comenzar a tender puentes con otras organizaciones, buscar alianzas, buscar acuerdos mínimos, buscar una agenda mínima y una estrategia para enfrentar esta crisis. Y sacamos un boletín para el 1 de mayo. Eh, Me gustaría mencionar algunos de los temas, Richard, Pero porque me claro, parece por supuesto, importante. claro que sí, mi doctora, por supuesto. Ya, perfecto. Entonces, dice la unidad nacional, primero hay que mencionarlo, ¿no? La unidad nacional es para salvar la patria. Eso es lo primero. Hay algunos puntos que se derivan de esta consigna. Primero, la defensa del patrimonio nacional contra las privatizaciones. Estamos hablando de petróleo, electricidad, telecomunicaciones, en fin, todas nuestras empresas públicas. La defensa de los derechos humanos y una justicia transparente y oportuna. Seguridad ciudadana y parar la persecución política, es decir, no usar a la justicia para la persecución política, que es el lawfare. La reactivación de la economía nacional y la creación de empleo digno. El respeto a los derechos laborales y rechazo a los despidos de los servidores públicos. El respeto al derecho de los trabajadores autónomos, que es la gente que se juega todos los días la vida, que vive del día a día, que no tiene otra opción que el trabajo por su cuenta. Y también estamos hablando de los pequeños y medianos agricultores que están pasando por momentos sumamente difíciles. Estamos hablando de que en el país el crédito para este sector, para el sector rural, sigue siendo sumamente alto. Entonces, ¿cómo puede un agricultor salir adelante? Es imposible. Yo realmente no entiendo cómo pueden sobrevivir en esas circunstancias. Así ha habido una resistencia muy grande de parte de ellos. La otra reivindicación es la protección y promoción de los sectores agrarios que ya dije, artesanales, pesqueros, la micro y mediana industria, que cada vez es absorbida más por las grandes empresas. Y bueno, los demás sectores económicos, o sea, no hay un plan para reactivar toda la posibilidad de producción nacional que pueden haber. Eso es soberanía, eso es crear soberanía. El Plan Nacional de Desarrollo que promulgó este gobierno es una vergüenza. No dice nada. Son 15 páginas con un análisis simplón, flojo,
mediocre, tratan de decir lo menos posible para no comprometerse con nada, porque su único compromiso es vender todo a las grandes empresas, sobre todo las empresas norteamericanas. Nuestro país está entregado a digamos, a ese proyecto que tiene Estados Unidos de que sigamos siendo su patio trasero. Bueno, el otro punto es la defensa de las pensiones jubilares contra las privatizaciones del IES. Sabemos que el IES está en una grave crisis porque el Estado no paga al IES, porque los empleadores no pagan al IES. Mientras tanto, imagínense qué futuro tiene el IES y además qué atención está brindando el IES en sus servicios públicos de salud. Es una pésima atención porque su presupuesto ha sido afectado. La defensa de la salud y la educación pública, que sean gratuitas y de calidad. Por ejemplo, en este momento, por ponerles un ejemplo, porque me parece importante hablar de casos reales. Mi zapatero tuvo un problema con una prótesis de cadera, le tuvieron que sacar la prótesis hace 5 meses y sigue sin prótesis de cadera. Está en la cama, está postrado, tuvo que cerrar su negocio, su esposa lo está sustentando y todavía no tiene visos de que el Ministerio de Salud le dé una prótesis. Él se hace ver en uno de los hospitales públicos. Y tampoco le han dado una atención debida. Tal es así que después de 5 meses le siguen diciendo que tiene una infección, que no le han podido controlar. Una cosa bárbara. El siguiente punto, bueno, es el respeto a los derechos de la naturaleza y el agua, la defensa del agua, de un agua de calidad, no contaminada, la defensa de nuestros bosques, de nuestro ambiente, de nuestro medio ambiente, de nuestra biodiversidad, que se ve cada vez más afectada. El sistema de consumo que tenemos también es insostenible, generando cada vez más desperdicios y contaminantes. El fortalecimiento, promoción y rescate de nuestra cultura e identidad, que es un patrimonio incalculable, nuestra cultura. Esto se ha venido a menos, pues no ha habido ningún apoyo a la cultura, ningún apoyo inclusive a quienes hacen cultura, a los escritores, a los artistas, a los intelectuales. No hay ningún tipo de... no se ha dado importancia a la riqueza cultural y cómo se puede promover eso. La defensa de la soberanía nacional, definitivamente, y de nuestra autodeterminación. ¿Cómo podemos autodeterminar qué tipo de modelo de desarrollo queremos? Y todas nuestras empresas y los recursos naturales van a estar en manos privadas. No vamos a poder decidir sobre ellos cuánto queremos explotar, lo que no queremos explotar, cómo queremos explotar. Vamos a tener cada vez una voz más débil en relación a nuestros propios recursos. ¿Y sobre qué se sustenta entonces la soberanía? Si no es sobre eso, sobre la autodeterminación de los pueblos, que está en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por el Ecuador. Es una de nuestras reivindicaciones, más antiguas, y está en otros instrumentos internacionales. Y por último, y uno de los aspectos más importantes es la defensa irrestricta a nuestra Constitución, que ha sido completamente vulnerada, ignorada, con los decretos leyes con los que gobierna Lazo. Se han violado numerosos artículos de la Constitución. Entonces, la Corte Constitucional va a tener que abrir unas 3 salas más para poder abarcar todas las demandas que se vienen. Y en ese sentido estamos nosotros presentando como parte de este grupo de organizaciones sociales
una demanda más, porque hay varias demandas ya, una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley de desarrollo social y, y tributario, no me acuerdo el nombre completo, eh, y de reforma tributaria, porque es una ley inconstitucional que además fue negada por la Asamblea. Y vulnera derechos. Vulnera derechos y empeora toda la situación económica que ya tenemos. Es una ¿Cuándo empeora la situación esa ley, doctora? Para que la gente esté clara. Sí, bueno, uno de los aspectos que nosotros hemos estudiado es que permite la privatización a través de concesiones de toda la industria petrolera, de las refinerías, del transporte del petróleo, de la comercialización de la gasolina a través de las gasolineras que ya se están vendiendo. Es realmente la debacle de nuestra industria petrolera, que es nuestra industria principal, es la que más recursos nos trae después de las remesas. Entonces, no podemos desestimar lo peligrosa que es esta ley. Además que tiene reformas de otro tipo, ¿no? En varias materias. O sea, es una ley además que no trata una sola materia. Tiene reformas en el campo del trabajo, de telecomunicaciones, bueno, en salud, en un sinfín de cosas. Entonces, es una ley que tanto en la forma como fue aprobada ha violado la Constitución como en el fondo, que son estas reformas, por ejemplo, en el campo de los hidrocarburos, en que se puede justamente dar lugar a la privatización y nuestra Constitución lo prohíbe de nuestros recursos estratégicos. Somos un país con recursos estratégicos firmemente protegidos por la Constitución, pero han buscado estas trampas para lograr estos caminos tramposos, ilegales, para lograr el propósito que todavía no lo han hecho, pero que lo están haciendo poco a poco, lograr privatizar nuestras empresas públicas. Claro, Entonces, quieren legalizar como lo hicieron en el 99, ¿no? En el feriado bancario. Quieren legalizar lo ilegal para después salirles, o sea, no pasa nada. Y frente a eso, engañan a través de los medios de comunicación al pueblo ecuatoriano, porque lo que están haciendo es engañando a la gente. Hay gente que cree en esa ley y a pesar de que todos los días lo decimos en los medios digitales, no esa ley. Entrevistamos gente muy versada como usted, doctora, en estos temas, y la gente todavía está incrédula. ¿Hacia dónde tenemos? ¿Qué campaña tenemos que llevar a efecto para que la gente tome conciencia de que nos están engañando? bueno, la gente tiene que saber que esto es una profundización del proyecto neoliberal que va a entregar el poder, digamos, el poder que nosotros tenemos y que están en nuestras empresas públicas. Puede ser que ellas estén ahorita mal administradas. Están mal administradas porque han puesto personas ahí que no saben, justamente para llevarles a la ruina, a la debacle, para poder privatizarlas, para tener una excusa, una justificación para privatizarlas. Eso es todo. No es que lo público de por sí no funciona. No, claro que funciona. Lo que pasa es que no le hacen o no le dejan funcionar para que tengan justamente las bases para entregar a las empresas privadas. Si no, ¿por qué se interesan las empresas privadas por nuestras empresas? Porque son rentables, pues, porque, o sea, ingresan recursos. Entonces, ¿por qué sería el interés tan, digamos, tan intenso que tiene este gobierno de buscar la privatización de esas empresas? Si no fueran de interés de estas corporaciones. Entonces, tenemos que dejar de lado esa idea, ese mito de que lo público no sirve, no funciona. Eso es mentira. Hemos escuchado a algunos economistas de derecha decir eso. Es porque así las hacen funcionar. Caso contrario, las empresas públicas es lo mejor que hay.
son los mejores servicios. CNT es un excelente servicio. Yo tengo CNT. Yo antes tuve, por ejemplo, en mi teléfono, tuve empresas privadas y tuve que salir de todas ellas porque no servían para nada. No eran mejor que CNT y yo estaba pagando el doble, por ponerle un ejemplo. El momento que privaticemos, todos vamos a tener que pagar más. El momento que privaticemos el IES, todos vamos a tener que pagar cuantiosas sumas para poder ser atendidos en salud, porque todo eso va a ir al sector privado. O sea, no podemos permitir eso. Nuestra lucha tiene que fortalecerse. La unidad también se está fortaleciendo. Y tenemos que llegar a un punto en que podamos presentar, podamos entregar al país una propuesta de esta unidad para salvar a la patria, para salvar a nuestro país. Si no, ¿qué va a quedar para las siguientes generaciones? La lucha para ellos va a ser sumamente dura. Por ejemplo, para mi hijo, para su hijo, Richard. ¿Cómo será la vida para ellos? Por más que trabajen, no van a lograr ni la mitad de lo que nosotros hemos logrado, porque las condiciones son cada vez más difíciles. Sacar un préstamo, pagar ese préstamo, pagar los intereses. ¿Cómo vas a comprarte una casa, un departamento, un lugar donde vivir? ¿Cómo te puedes poner un pequeño negocio si tienes intereses de 20%, de más de 20%, de 17%? Es imposible. Entonces, la situación del capitalismo es que cada vez las ganancias que quieren las empresas son más fuertes, son más grandes, la ambición es ya desmedida y eso significa que van apretando en todo lo que tiene que ver con los servicios que va al pueblo, toda la atención que dan estos servicios a la población son cada vez más caros, inalcanzables. ¿Hasta dónde quieren llegar estos capitalistas? De manera que ellos van cavando su propia tumba, porque van a acabar con el mundo en muy poco tiempo, en relativamente poco tiempo. El planeta está en una grave crisis. Frente a lo que pasa con el planeta, quizás no podemos hacer mucho como ecuatorianos, pero sí podemos hacer mucho para salvar a nuestro país. Y para eso necesitamos reclamar, salir, protestar. No tenemos nada que perder. Lo único que tenemos que perder es seguir viviendo una vida invivible. Es seguir viviendo de la miseria. Es seguir viviendo sin servicios, sin dignidad. Eso tenemos que perder. Entonces yo digo, hay que seguir buscando esta unidad, pero no solo de los sectores organizados, sino de la población en su conjunto. No importa que no seas parte de una organización, que no estés involucrado con no sé, con un partido, con una organización social, pero cuando sea el momento de protestar, de luchar, tenemos que estar todos ahí. Mire, ¿cómo es posible, Richard, que tenemos en el extranjero 10,000 millones de dólares en los bancos creo que son los bancos suizos, Sí. donde tenemos a nuestra reserva monetaria y no traemos ese dinero para activar la economía? Es que eso no hay palabras para calificar eso. Es Sí. indignante saber eso. Y que el presidente Lazo no diga nada. Es más, el presidente Lazo acaba de decir que Fidelegas no paga impuestos, y no solo Fidelegas. Hay otros empresarios, dice él. Hay otros banqueros también, que no quiso dar los nombres, que no pagan impuestos. Vea, señor Lazo, no nos interesa que venga a contarnos chismes. Usted no está haciendo, o sea, no le pagamos sueldo para contar chismes. ¿Por qué no ha comenzado los procesos legales? ¿Por qué no se ha hecho algo? Ya está un año este señor en el gobierno y no creo que recién se haya enterado de que estos señores no pagan
impuestos y no ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué presidente tenemos? ¿Qué gobierno tenemos? Es una economía cada vez más destruida. Ya se cae en un cinismo impresionante. Mire que hay algo que me pareció interesante que dice Santiago Basabe. Dice, los ecuatorianos y ecuatorianas nos sentimos huérfanos, perdidos, abandonados de Estado, porque no hay Estado. Estamos librados a nuestra suerte, somos huérfanos. Ese sentimiento de orfandad es realmente sentirse en la soledad absoluta. Y eso es lo que está pasando, Richard. Y eso lo acaba de decir Santiago Basabe, es un analista político interesante, pero es de una política, de una ideología de centro. Él no es de izquierda siquiera, pero aún él se da cuenta y siente, y o sea, siente por lo que está pasando el pueblo. No se diga nosotros que estamos en la izquierda, que recogemos el sentir de la gente más desdichada, más pobre. Estamos realmente en una encrucijada y no podemos caer en el pesimismo, Richard. Eso sí, tenemos que levantarnos y tenemos que luchar, pero esta vez no podemos entregar nuestra lucha a poderes legítimos, a poderes desgastados, debilitados. Si salimos, si protestamos, si vamos a resistir a esta imposición de políticas que se van en contra de los intereses nacionales, tenemos que buscar salidas dignas a la crisis y no la entrega de nuestro país nuevamente a los mismos grupos de poder. Eso tenemos que tener claro. Nuestras luchas no pueden caer en saco roto. Las luchas que se van a venir y no podemos dejar una cosa suelta. Tenemos que estar seguros que vamos a triunfar y que vamos a sacar a nuestro país adelante y que vamos a buscar el mecanismo para parar a este proyecto neoliberal. Gaby, Eso pero es ahí lo que hay la algo. gente tiene que saber. Sí, Pero ahí hay algo. dígame. Y algo preocupante, doctora Villagómez. Lo preocupante es que la gente de izquierda no está haciendo una unidad monolítica, una gran unidad. Unos están por un lado, hay unos que inclusive se llaman de izquierda y han apoyado el gobierno de Lazo. Por ahí algunos dirigentes sindicales que manejan a los obreros, a los trabajadores, de tal manera de que los engañan. Dicen que van a buscar mejores derechos, transan con el gobierno y luego le dicen, ¿sabe qué? Llegamos a un acuerdo. Y siempre llegan a un acuerdo, pero un acuerdo para ellos, no para la clase trabajadora, para la clase obrera, para los de abajo, para los de a pie. Y es preocupante, decía, porque o sea, yo veo a la izquierda desunida. Y pese a que líderes de izquierda como Rafael Correa, como Jorge, han llamado a la unidad, no los veo en la unidad. Hay mucho resentimiento en las bases porque no han sido tomadas en cuenta, porque aspiraban en estas próximas elecciones participar. Es decir, es una cuestión de un desfase que lo mete el neoliberalismo porque está metida gente de derecha allí con cara de izquierda, pero para dividir. ¿Cómo detectar y combatir aquello que va a hacer daño? Porque se vienen unas elecciones, mi doctora Villagómez, elecciones que deben de ser fortalecidas en la izquierda para ganar con el candidato que vaya de izquierda y que represente a la auténtica izquierda y a la gente de a pie en las próximas elecciones presidenciales. Pero estas seccionales son el termómetro para medir si es que el 2025 se gana la presidencia o se pierde la presidencia, porque si el gobierno de derecha con las mentiras de los medios de comunicación
sigue haciendo el lavado cerebral a nuestros hermanos más pobres, más humildes, que son los susceptibles, creo que tendríamos algunas cuestiones que comenzar a trabajarlas y trabajarlas desde ahora. Entonces, ¿qué hay? Educación política en la ciudadanía, organización en las bases y propuestas ciudadanas. Hacer el poder popular, no desde el liderazgo, sino el poder popular desde el sector, desde las bases. Porque los líderes no saben muchas veces cuáles son las necesidades del poder popular. Tenemos en la manga una as, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que lo quieren eliminar, que lo querían eliminar y lo quieren seguir eliminando, porque es la voz del Ecuador. Pero la situación, si el país sigue dividido, la derecha seguirá reinando 10 años más. ¿Qué hacemos con aquello, doctora Villagómez? Bueno, Richard, yo creo que se ha depurado bastante la izquierda porque Ya. la verdad es que sí, la izquierda está desunida. También ha habido estrategias para lograrlo, justamente para fraccionar a la izquierda, para fraccionar a las organizaciones. Ha habido una estrategia desde afuera. No es casual que eso se da porque es justamente para poder implementar su proyecto, tienen que eliminar los obstáculos, las resistencias, y para eso tienen que eliminar y dividir a los sectores de izquierda, pero no lo van a lograr. Ya se ha depurado bastante la izquierda, conocemos quién es quién, Richard. O sea, yo creo que ha quedado muy claro y sabemos quiénes apoyaron a Lazo, quiénes estuvieron con el voto nulo y sabemos quiénes no. Ahora, tampoco podemos pensar que cualquier organización o toda organización de izquierda es perfecta. Se cometen errores en el camino, pero también tenemos que aceptar eso, es parte de la obra humana. Lo importante es reconocerlo, pero más allá de eso, a pesar de los errores, hay que sopesar si ha habido más beneficios que errores. Y yo creo que eso demostró la Revolución Ciudadana. Nadie está diciendo que no hubo errores. Inclusive el propio Rafael Correa lo ha admitido. Y de eso se aprende. Se aprende para rectificar. Eso pasa en la izquierda. En la derecha jamás admiten ningún error. Jamás tienen la autocrítica ni mecanismos para la autocrítica, porque ellos tienen un solo interés, es el dinero. Y es hacer cada vez más dinero. Pero los sectores productivos, inclusive los grandes sectores productivos, no se dan cuenta que este sistema les está llevando a ellos también al pozo, porque están en manos del sistema financiero. Es un sistema financiero, pero voraz, inhumano. Es el que más dinero hizo durante la pandemia. Es el único que se salvó. Bueno, no el único. Hubo otros sectores también como estos, los grandes supermercados, etcétera. Hubo algunos negocios que más bien proliferaron, pero el sector financiero es uno de los que más dinero hizo durante la pandemia y después en la pospandemia. Y los sectores productivos son los que más han sufrido. Entonces, Richard, en cuanto a la unidad de la izquierda, es un proceso, pero estamos preparándonos para las elecciones seccionales. Tenemos que salvar a nuestro cantón. Estamos realmente mal en Quito. Ya hemos tenido 2 periodos fallidos. O sea, hubiera sido bueno mejor cerrar el municipio y que no exista municipio durante 8 años a lo que han hecho, porque han destruido lo que había, porque con Barreras se lograron algunas cosas. Ahora yo creo que van a haber propuestas poderosas para el metro, por ejemplo. Necesitamos respuestas para el transporte público. Y he escuchado algunas propuestas, por ejemplo, de María Elisa Maldonado, que es de la Revolución Ciudadana, que ha tenido algunas respuestas interesantes en relación a los problemas de la ciudad.
el problema de los vendedores, las y los vendedores ambulantes. Ujú. ¿Qué se puede hacer por ellos? ¿Qué pasa con los mendigos? ¿Qué puede la ciudad hacer por ellos también? Ahora cada vez hay más mendigos, siempre ha habido ese problema, es verdad, pero ahora el problema yo creo que ha triplicado. Yo no tengo carro, yo camino y cojo bus. Yo me conozco a todos los mendigos que están en mi ruta y les ayudo, a algunos les llevo esto, les llevo lo otro, los conozco, están ahí todo el tiempo. Y he visto cómo han ido aumentando y además cómo su situación personal ha empeorado. Entonces, hay temas como esos, ¿no? Los niños que trabajan en las calles, eh, bueno, el problema de la basura, no se recicla la basura, no se está dando respuesta a tanta contaminación, tanta producción de plástico. Eh, Estamos muy lejos de ser una ciudad sustentable. Entonces, bueno, los problemas son grandes, pero yo creo que el ser humano tiene la inteligencia y tenemos la tecnología para enfrentar esos problemas. Lo que no hay son las personas adecuadas en los puestos de poder para lograr esas soluciones, para trabajar con la gente. No ha habido eso. Entonces, la ciudadanía se tiene que preparar para votar bien, para votar pensando, para votar con el amor a su país, el amor a su ciudad, a su barrio, para que mejore su barrio, para que mejore su calidad de vida, su estilo de vida. Para todo eso tenemos que pensar bien, Richard. Y en eso tenemos que trabajar duro este año hasta que se den las elecciones seccionales y después las próximas elecciones. No volver a votar por la derecha. ¿Cómo es posible? Yo todavía no entiendo cómo fue que el pueblo votó por Lazo. Fue un Yo gran tampoco no creo. error. Y se tiene que admitir que hubo un gran error, un despiste político. Y el voto nulo también fue un grave daño que se hizo. Estaríamos mucho mejor con Andrés Arauz, por favor. Si hasta el mismo Pablo Dávalos lo dijo. Estaríamos mejor con Andrés Arauz. Y Pablo Dávalos estuvo con el voto nulo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que votar por quienes van a velar por nuestros intereses, los intereses nacionales, los intereses del pueblo. Tenemos que votar por la izquierda. Richard, no hay otra alternativa. Y Jaime, claro que Jaime, Jaime, pero si no nos centramos en el poder popular, a ver, si la gente no presenta propuestas serias, sostenidas, sustentables, responsables, los políticos van a seguir haciendo lo que les da la gana, inclusive políticos de izquierda. Mucho ojo, ¿ah? Que es el poder popular el que tiene que exigir. Como ahora. Ahora yo veo que los asambleístas están solos, hacen lo que les da la gana. El poder popular, ¿dónde quedó? O sea, ¿dónde quedaron los electores? Los que eligieron a estos ciudadanos para exigir, oiga, esa ley no puede pasar. Oiga, esa ley no debe de pasar. Y bueno, habrá que manifestarse. Es un derecho constitucional ir a la asamblea y exigirle a los asambleístas que cuidado con ese voto. Aquí se pasaron leyes nefastas porque dejamos solos a esos asambleístas. Y hoy, más que nunca, que se van a dar nuevas elecciones, es la ciudadanía, Gaine, la que tiene que proponer y mirar las propuestas que hacen también los candidatos a la alcaldía. Yo siempre digo, a ver, el médico estudia para operar, el arquitecto para diseñar una casa, el ingeniero civil para construir. Pero me pregunto yo, ¿será que es necesario comenzar a hacer escuelas de formación política donde estén 3 años, por lo menos, 3 años, para que salgan licenciados en alcaldía? Porque que no van preparados, Gane. Perdona, la gente no va preparada para eso. sí, nuestro nivel de preparación, nuestro nivel de educación cultural
Es bastante pobre. Ese es otro problema grande que enfrentamos a nivel nacional. La educación se ha vuelto sumamente cara. ¿Cómo es posible que tengamos que endeudarnos tanto para estudiar, para sacar un título de tercer nivel, no se diga de cuarto nivel? Y ya un PhD ya casi es un imposible. Muy poca gente puede lograr eso. En otros países, en los países de Europa, se logra esto con el subsidio del Estado. Inclusive hay países donde el PhD lo paga el Estado. Lo que tú tienes que dedicarte es a estudiar y a Estudiar. sacar buenas calificaciones. Entonces sí, se necesita la capacitación. Revolución Ciudadana comenzó, ya inició, inauguró la semana pasada este curso de capacitación política que se llama Somos Semilla. Y la propuesta es que toda persona que pertenece a Revolución Ciudadana se tenga que capacitar políticamente. Es una obligación, es lo mínimo que pueden hacer. Entonces, hay dos modalidades ahí, ¿no? Pero la idea es que todos puedan acceder. Para quienes necesiten una formación más larga, una formación más corta. Ahora, para la ciudadanía tiene que estar atenta. Primero, Richard, decirles a la ciudadanía, yo creo que lo saben, es no escuchar a los medios de televisión tradicionales, a los medios de comunicación, perdón, tradicionales. Son Tradicionales. medios que están transmitiendo engaños, falsedades, mentiras. O sea, solamente en este Factos. último conflicto entre Rusia y Ucrania han dicho cuánta barbaridad y que se ha ¿Cuánta demostrado. mentira? Cuánta mentira. Y así lo hacen a nivel de nuestros problemas nacionales. Ocultan información, no te cuentan lo que está pasando, que es también una forma de mentir. Entonces, busquen medios alternativos, entérense de lo que están proponiendo sus candidatos. Somos seres políticos, los seres humanos somos seres políticos, unos más que otros, pero todos tenemos que formarnos una opinión y, y saber en, en alguna medida cómo vamos a resolver nuestros problemas, porque tenemos la obligación de saber o de aprender a gobernarnos. Por eso vivimos en sociedad, somos seres sociales, seres políticos que hemos vivido en sociedad toda la vida, o sea, de toda la historia de la humanidad. Y tenemos que seguir buscando cuál es la mejor forma de organización que beneficie a las mayorías, que sean formas justas, equitativas, en que se busque la justicia. Entonces, eso es parte de casi de nuestra naturaleza, es saber organizarnos. Y todos sabemos que tenemos que tomar decisiones. El voto nulo no va a venir a gobernarnos, no nos va a decir cómo debemos hacer o no hacer, cuál es el mejor. El voto nulo es la nada y no podemos caer en la nada. Tenemos que decidir, tenemos que informarnos, tenemos que organizarnos, pero también tenemos que saber, la derecha va a buscar intereses personales, ellos buscan el lucro. Tenemos que buscar candidatos, tenemos que buscar propuestas de izquierda, que son las propuestas que buscan mejorar la vida de la mayoría de la población. Puedes no ser militante, no importa. Puede ser que tengas muchas críticas en la izquierda, no importa, todas las tenemos y podemos mejorar. Es un proyecto que puede autodepurarse con la participación del pueblo. Por eso el poder popular se tiene que fortalecer. Y las propuestas tienen que venir de abajo. Los candidatos y candidatas deben consultar al pueblo, deben consultar cuáles son los problemas que tiene esta comunidad, este barrio, este pueblo, esta nacionalidad, esta comunidad, qué quieren, qué necesitan, qué es lo que no tienen.
Las propuestas vienen de abajo, pero quienes están arriba las guardan en un cajón. Eso es lo que no hace una persona realmente comprometida con el pueblo. Y eso es lo que tenemos que buscar, gente comprometida. No importa tanto los títulos, sino gente comprometida, gente que se ha educado, gente que se ha formado. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces ahí tenemos que ir, Richard, viendo cuáles son las propuestas que hay, enseñándole a la gente qué es lo que están proponiendo los candidatos y candidatas, qué es lo mejor para nuestra ciudad, por dónde deben ir la votación. Tenemos que guiar, porque los medios de comunicación que tenemos, ellos guían hacia la derecha. Ellos ponen a los candidatos, a los analistas políticos de derecha, para decirnos, para vendernos la idea que los intereses de la derecha son los intereses de todos. Y eso no es verdad. Nuestros intereses son otros. Nosotros queremos que nos afilien al seguro, nosotros queremos que nos paguen mejores sueldos. Ellos no quieren eso. Pero eso es lo que nosotros, por lo que nosotros tenemos que luchar. No queremos que los productos de la canasta básica suban todos los días de precio. Es algo insostenible. Ellos sí quieren subir de precio, quieren más ganancias. No son los mismos intereses, los del pueblo y los de la clase alta. Eso sí tenemos que tener muy claro. Ahora, Gaine, ahí hay algo que yo quería recalcar cuando tú estabas tocando el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación realmente nos tienen hecho pedazos a todos los ecuatorianos, ¿no? Pero lo que me preocupa, y voy a comenzar a compartirte pantalla en este momento, ojalá que podamos, está un poco lento el sistema, es que los medios de comunicación de izquierda los he querido unir en una sola plataforma. Mira tú, aquí tenemos, y tengo justo, esta es la plataforma de rtvc.com. ¿Cuál es el objetivo de rtvc.com? Que todos los medios, a ver, como lo tiene CNN, que todos los medios de izquierda estén agrupados en un solo lugar donde la gente tenga la opción de si quiere ver Hecho de Ecuador, de si quiere ver Rusia Today, de si quiere ver Radio Rocafuerte, Sono Onda, Telesur, Hispan TV, en fin, o sea, medios de izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener allí? Claro, vamos a tener la opción de socializar una sola plataforma, Gaine, para que vaya cada ciudadano de izquierda y este ciudadano lo instale, porque tiene hasta instalador para iOS, para Android, para Smart, es completo. Entonces, tú lo instalas porque es con el nuevo sistema aplicaciones PWA, que ya no tienes que ir a la tienda de iOS, a la tienda de Android. Simplemente abres la página y automáticamente te dice si deseas descargarlo al equipo que tienes. Tú le dices que sí y se abre. Entonces lo puedes tener con toda tranquilidad. ¿Sabes cuál es el tema, Gaine? Que he convocado a la gente que tiene los medios de izquierda. Entonces, por eso digo que hay como que un egocentrismo en la izquierda. Y han dicho, sí, pero ya mañana le mando el streamer. O no, pero y eso... Y no es para hacer plata eso, no, eso es para comunicar. No tiene, tú la ves, no tiene cero publicidad, no se la está vendiendo a Google, a nada. Es precisamente para que la gente pueda orientarse y escoja. No quiere ver a Hecho de Ecuador, pero quiere ver hoja de ruta, y está hoja de ruta. No quiere ver Hecho de Ecuador ni hoja de ruta, pero quiere ver Telesur, ahí está Telesur. No quiere ver ninguna de esas, pero quiere ver Radio Compa, ahí está Radio Compa. Es decir, tiene televisión y radio. Es la manera de poder llegar a la gente de izquierda. Entonces, si somos 6 millones de ecuatorianos que le dimos, o 5 millones que le dimos el voto a Andrés, deberían de haber 5 millones de aplicaciones instaladas en los ecuatorianos para que comiencen a formarse. Inclusive aquí debería de haber un medio de la Revolución Ciudadana, qué sé yo, un RC5, radio, televisión, para que a través de este medio se forme a la gente, hayan las conferencias, hayan las noticias oficiales de la revolución,
entre otras cosas. Exacto. Creo que mejor aporte no podemos hacerle al Ecuador con una plataforma como esta. Es Yo soy excelente la diseñador propuesta. web y yo soy diseñador web, la hice con todo el cariño. Espero que la gente, tiene ya un año este gallo. ¡Ay, un año! Y Tiene un no se ha año podido y en un año consolidar. no se ha podido consolidar. Y yo llamo a la gente, mándame tu IP para yo colocarla, para ponerla, y la pongo bonita. La gente que está solo en Facebook, hermano, hay radios gratis, me encanta cuando estás hablando, para ponértela en la plataforma. Yo te hago todo el sistema, no hay problema, me doy el trabajo. Pero la gente dice, sí, pero que yo estoy en Facebook nomás. En Facebook y YouTube, algún momento nos va a hacer lo que les hizo a Russia Today. Russia Today no está ya saliendo en América Latina. Así Lo es. sacó de YouTube y de Facebook. Lo que le Así es. hicieron a Rafael en Facebook, le volaron su cuenta con 11 millones de seguidores. Es decir, tenemos que ir pensando en nuestra propia plataforma, Gaina. Así Si es. no lo hacemos ahora, va a ser muy difícil. La Pero propuesta qué interesante, Richard. Me parece una propuesta. Y no sé por qué tienen miedo quizás de que compitan entre ellos cuando es información que se complementa. Por no ejemplo, se trata de competir. yo por ejemplo yo veo Telesur, veía Russia Today, ahora lo veo a veces a través de otras redes sociales. Yo veo Hechos Ecuador, escucho Radio Pichincha. O sea, yo voy a varios medios. Yo no me caso con uno solo porque todos se complementan. Y si tenemos a todos juntos, mucho mejor. Vamos a verlos a todos. Más bien, no van a competir entre ellos, sino que se van a complementar. Pero tenemos que buscar cómo cambiar nuestra concepción de la vida, nuestra cultura. O sea, tenemos una cultura o sea, nos metemos en una cajita chiquita, en vez de abrir la caja, abrir nuestra mente y buscar nuevos horizontes, nuevas formas. Entonces, tenemos miedo al cambio. Y ahí viene el problema. Ahora, claro, esto no está solamente dirigido a gente de izquierda, eso te quería decir, Richard. Tenemos que hablar con el pueblo, es para que el pueblo se informe, se entere, para que tengan otra alternativa, para salir de de este monopolio de los medios de comunicación, así como queremos salir de los monopolios económicos que nos tienen atosigados con sus precios Claro. y con su dominio del mercado, que inclusive se va en contra de las leyes del mercado. También tenemos que salir del monopolio de estos medios de comunicación mentirosos, que engañan, que omiten información, que tergiversan la información. Entonces, lo que te estás proponiendo me parece, qué pena que no ha habido respuesta, pero hay que seguir persistiendo. Sí. Algún momento se va a dar, Richard. Yo te apoyo completamente. Si hay algo en que se pueda trabajar desde las organizaciones sociales, dinos para ver cómo podemos, no sé, buscar una manera de impulsar esta idea, que es tan buena. Entonces, sí, esa es una manera de educar al pueblo, es dándole la información verdad, lo más acertado, lo más cerca a la verdad, eh, además con un análisis, con una interpretación de lo que pasa en la realidad nacional, que enfoque y se enfoque desde los intereses nacionales, la defensa de la soberanía, el respeto al derecho, el respeto a la Constitución. La Constitución, ¿qué es? No es solamente un librito, un código ahí, una especie de ley ahí. No, la Constitución es el gran consenso social Sí. al que hemos llegado los ecuatorianos. Pero eso ya no se está respetando, ya no se respeta la palabra, ya no se respetan los acuerdos. Inclusive hay un deterioro en las relaciones sociales, las relaciones familiares, entre amigos.
porque la palabra ya no vale, ya no sirve, ya no confías, ya se ha perdido la confianza. Entonces vivimos como a la defensiva, como siempre resguardándonos de la mala fe, de los actos de engaño de los demás. Entonces hemos caído realmente, no es solamente una decadencia económica, es una decadencia social. Y eso es muy lamentable, que va a tomar mucho tiempo recuperar, pero lo podemos hacer. Mira México, después de tantos gobiernos de derecha, mira, por fin están poco a poco logrando cambios con un presidente firme, un presidente honesto, preparado, inteligente. Están saliendo adelante. Un país que tiene mucha más complejidad que el nuestro. Entonces, ¿cómo no vamos a poder sacar nuestro país adelante? Y estoy segura que otros países de América Latina también lo vamos a lograr. Mira Colombia. Esperamos que gane Petro. Es un hombre impresionante, es un gran conocedor de la realidad de Colombia. Ha sido estadista, ha sido alcalde de Bogotá y bueno, fue senador. eh, Uno le escucha los discursos y se da cuenta del profundo conocimiento que tiene del país, profundo. Entonces, no podemos quedarnos contentos con esos discursos vacíos, superficiales, como el de Lazo. Lazo en su campaña jamás dio soluciones a los problemas del país y la gente votó por él. Yo no entiendo eso. Tenemos que buscar la profundidad en las palabras, en el discurso, el conocimiento del detalle, el saber lo que quiere la gente, el estar conectado con lo que pasa en tu país, saber cada cosa, en el detalle está el diablo. En el detalle, cuando Lazo dijo que creo que dijo que un litro de leche valía $2.50 o una empanada. O sea, el tipo no sabe dónde está parado porque él vive en su paraíso. Es otro mundo. Él vive completamente aislado de la realidad que vivimos el 99% de los ecuatorianos. ¿Qué puede saber un banquero de la realidad de nuestro país? No porque crea que en sí ser un banquero es malo, pero creo que los grandes bancos cometen grandes errores y grandes estafas, como ya lo hemos vivido. No estoy hablando sin fundamentos con el feriado Claro. bancario, y que Lazo fue parte responsable de eso, fue parte de eso. Y nosotros le premiamos y le dimos el voto. ¿Cómo es posible? Tenemos que hacer una reflexión muy profunda. No podemos dejarnos llevar no sé, por la apariencia, por las palabras, a veces, no sé, que pegan, como Andrés, ¿cómo era que decía este Lazo? Andrés, no No mientas, mientas otra vez. Andrés, una cosa absurda como esa. Y la gente se compró esas frases. Esas son frases inventadas, es propaganda Sí. comprada. Esa no es la verdad. Y la gente se dejó llevar por la mentira y la falsedad. No podemos permitir eso la próxima vez, Richard, porque ya no nos queda mucho tiempo para salvar el país, lo que nos va quedando de país. Ya vendieron Correos el Ecuador, ya vendieron TAME. Eh, no sabemos qué va a pasar con el metro. Lo van a Está por privatizar. vender CNT. Está por vender CNT. Están por vender CNT también. Está por Y vender el eso, Banco del Pacífico. el Banco del Pacífico. Miren, no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Es muy triste lo que Si estamos, Lazo concluye, su gobierno concluye vendiendo casi todas las empresas públicas, porque ese casi es el todo. objetivo. Tiene que haber un gran cambio en la Asamblea. La Asamblea también ha sido un completo fiasco.
le ha dado todo, casi todo, en bandeja de plata al gobierno. Y la presidenta Yori ha sido una catástrofe, una vergüenza nacional. No sabe escribir, no sabe hablar, pero sobre todo eso no es lo que importa. Porque si no supiera escribir bien, no supiera hablar bien, pero defendiera los intereses del pueblo, vea, esa señora tendría el apoyo del 80% de la población ecuatoriana. Pero ella ha traicionado a su propio pueblo. Entonces, tenemos una asamblea que también, bueno, la resistencia que hace UNES ahí es importante, pero no pueden tener mayoría. Entonces, Pachacútec no ha jugado un papel trascendente en esa resistencia. También se ha entregado al proyecto del gobierno, la izquierda democrática también. Entonces, ahí estamos realmente mal. Tiene que haber un cambio de rumbo en la asamblea completo. Vemos que esa es la función legislativa, ¿no es cierto? La función ejecutiva, que es el gobierno, que es el lazo con sus ministros, también vemos que no hay una dirección, no hay liderazgos, no hay orientaciones, no hay eh, preocupación por los intereses nacionales. Son puras mentiras, promesas falsas. El mismo Lazo no ha cumplido con su plan de gobierno, así de fácil, con ninguna de sus propuestas de campaña. Entonces hay que pensar bien en el próximo voto y en los de aquí a 4 años o cuando sean las nuevas elecciones. Ojalá fueran antes, porque en 4 años realmente ya terminan de acabar con este país. Y Totalmente. podemos llegar a ser un país fallido, Sí, un en país efecto. fallido. Así es. En efecto. Así es, Mira, Gaby. la violencia, las mafias cada vez van ganando más terreno, lógico. O sea, en un país en que cada vez hay menos Estado, entonces hay más mafia organizada, hay más crimen organizado. Eso es Un lo país que que está en la vamos viendo. indefensión, Gaby. Un Exactamente. país que está en la indefensión. Estamos en la indefensión prácticamente. Así es. El sistema de justicia además no responde y no da abasto. También entiendo que ante este vacío de políticas sociales, el sistema de justicia no puede responder frente a todos los problemas que tenemos. O sea, no todo tiene que pasar por ahí. Tienen que haber políticas sociales. Más y mejores políticas sociales. Hay que recuperar lo que se hizo bien. No hay que dejar que muera lo que está bien. No hay que cambiar las cosas por cambiarlas. Si funcionan bien, sigamos haciendo las cosas así. O sea, ahorita estamos realmente ante una disyuntiva y todavía tenemos un poco de tiempo, así que tenemos que unir esas fuerzas, tenemos que conversar con el pueblo, convencer al pueblo, buscar las mejores formas del mejor discurso, las mejores palabras para explicar qué es el neoliberalismo, qué es la izquierda, qué es lo que estamos proponiendo, por qué no conviene la venta de nuestras empresas públicas, por qué sí podemos traer esos recursos que tenemos en la Reserva Nacional, la Reserva Internacional, traerla e invertir en el país. Es mentira que no podemos traer ese dinero, pero se creó esa ley también al principio con Lazo. No, fue en la época de Moreno, pero En la tuvo época el de Moreno. apoyo de Lazo Sí, sí. Así es. para que la Reserva Internacional se quede en los bancos extranjeros. Eso es justamente parte de la herencia de Moreno. Y Mm. nadie, yo no le veo a Villavicencio planteando ninguna demanda en contra de Moreno. No, no, El pues denunciólogo es famoso. son el mismo grupo. Yo no le veo ninguna preocupación a él por decir, bueno, el Moreno hizo esto, hizo lo otro. No, en absoluto. No, él sigue persiguiendo a la izquierda.
sigue persiguiendo a los inocentes. Sí. ¿Y dónde están los grandes crímenes de Moreno? De No, Moreno. está muy Empecemos por bien. los 3 periodistas, que yo creo que fue falso positivo lo de Guacho. Sí. El gobierno de Colombia nunca lo presentó a Guacho. Presentó por ahí un muerto que no tenía ningún parecido con Guacho. Falsos positivos. Acuérdese que hoy Colombia declaró que habían asesinado a mucha gente con los falsos positivos. Y Además ojalá que no no estén quiso involucrados. negociar. Moreno no quiso No negociar. quiso. Se demoró además porque es tan inepto que no pudo pensar, bueno, ¿qué hago? No, le tomó 2 semanas para tomar alguna decisión cuando era muy tarde. Claro. Entonces, eso, la entrega de Julián Assange, una Otro barbaridad crimen. completa, otro crimen. Lo del Claro, eso sí fue crimen. 2019, las marchas del 2019, Otro las crimen. protestas, muchos crímenes ahí. El quitarnos Russia Today de la programación ¿cómo se llama? Pues de la televisión por cable nacional, El señor, de CNT. Nos quitaron Russia Today. Eso será libertad de expresión. Eso será libertad de pensamiento que ellos tanto pregonan. Y hasta ahora no vuelve. no, ni va a volver. No lo va a dejar. Peor con el Con tema de la este guerra. gobierno no, con este gobierno no, no podemos escuchar. Primero fue Telesur, después quitaron a Russia Today. Lo que pretenden es desinformarnos, Por pero no lo supuesto. van a lograr. Nosotros tenemos que seguir buscando cómo informarnos. Entonces, este Moreno, mire que se llevó las cosas todos los regalos que le habían hecho al presidente Correa, las joyas, unas obras de arte preciosas. Se han robado, pero la mitad, creo que la mitad de las cosas se han llevado. Él y su esposa y no sé quiénes más, porque no hay otra forma de verlo. Eso estaba a cargo de él. Y así por el estilo. O sea, con Moreno además tuvimos leyes regresivas. Esa ley humanitaria fue terrible. Bueno, en fin, Trujillo con su combo hizo y deshizo Sí. en el país y lo disfrazaron como que fuera una cuestión legal. Entonces, ese Consejo de Participación Ciudadana no fue realmente un Consejo de Participación Ciudadana, fue Manejado. Así es. una dictadura en que participaron, yo sé que hubo gente inclusive de izquierda, pero que me sorprendió y que quedaron súper mal y que se equivocaron terriblemente, como fue Luis Macas, que yo le conocía desde que creamos a Pachacutic. Y miren lo que terminó apoyándole a Julio César Trujillo, Trujillo. haciendo barbaridades, inconstitucionalidades por todo lado. Eso me parece que fue una de las cosas más graves que le pasó al país. La consulta, ¿no? Del 7 veces sí y el Trujillato. Y eso me gusta de Radio Pichincha, que siempre están recordando la historia. La historia inmediata, ¿no? Lo que Sí, pasó sí, por durante la supuesto. época de Que Moreno, pasó lo hace que poco. pasó durante la Revolución Ciudadana. Nos están siempre haciendo recuerdo y eso es muy importante que no olvidemos. Fíjense que el Trujillato nos dejó sin corte constitucional. Imagínate 3 meses sin corte. Eso nunca se Tres ha dado en el meses. país. Eso es En gravísimo ninguna parte del mundo. del mundo. Como O abogados sea, sabemos lo grave que es. en la indefensión total el Ecuador. En la indefensión total. Exactamente. Y no solo eso, en la época de Moreno se comenzó a bajar el presupuesto para la defensa para la promulgación, para la aplicación de la ley de violencia contra la mujer. Y cuando vino la pandemia, obviamente no habían servicios suficientes, ni hubo estrategias ni mecanismos para apoyar a las víctimas.
o para alertar a la población, para prevenir la violencia, y hasta ahora es así. Los femicidios en el Ecuador crecen más. Entonces, estamos realmente ante una situación gravísima. Y con esto de que no se pudo aprobar la ley que elaboró la Asamblea en relación a la interrupción del embarazo y entró en vigencia la ley o la propuesta esta que ya se convirtió en ley de Lazo, es una barbaridad porque esa ley más bien impide que puedas recibir un aborto seguro, gratuito y para las víctimas de violación. Más bien pone todas las trabas para que no logres acceder al aborto. Estamos hablando inclusive de niñas, de jóvenes de 12, 13, 14, 15, 17 años que no pueden acceder porque te piden un montón de requisitos, papeles, Claro. gastos, una barbaridad, un montón de trabas. Y eso quiso el pueblo, eso quiso con Lazo. O sea, pensemos bien que votar por la derecha es votar por un proyecto retrógrado en todo el sentido de la palabra. O sea, es siempre regresar al pasado. Ellos no quieren cambios. Ellos están muy bien como están. Es más, quieren profundizar su proyecto, que haya menos Estado laico, que haya más injerencia de la empresa privada en la economía nacional, que hayan menos servicios públicos, que el Mayor Estado se explotación. quede con lo mínimo ¿Sí? y que el salario no suba, más bien ojalá que baje. Eso dijo Lazo. Sí. O sea, quieren acabar con nosotros. Entonces, no podemos votar por la derecha. La campaña tiene que ser muy clara. Debemos votar por la izquierda, debemos buscar a los mejores candidatos de la izquierda. Tenemos que saber distinguir entre quienes no son de izquierda, como Yacu Pérez, y se disfrazan de ser de izquierda, Claro. pero no lo son, y saber votar por la izquierda, Como por la tiene que ser. mejor opción de izquierda. Puede ser que no sea la que nos guste, quisiéramos algo quizás más radical, más claro, pero eso es lo que tenemos. Entonces vamos con eso y vamos avanzando y vamos profundizando en los cambios. Pero comencemos sabiendo que tenemos que votar por la izquierda. O sea, ahora sí hay que hablar las cosas claros, Richard, sin pelos en la lengua. Así que Como tiene que ser. como tiene que ser, tenemos que educar a la gente, tenemos que orientar a la gente, tenemos Sí. que seguir diciéndoles, no escuchen esa. Vea, si yo prendo la televisión, creo que es una vez a la semana, para más o Ya. menos escuchar lo que está diciendo la derecha. Pero Sacar yo la me conclusión. informo, yo me informo con Radio Pichincha, con Hechos Ecuador, con Telesur, Hispan TV, Russia Today. Yo tengo Twitter, entonces tengo bastante información en Twitter. Y yo busco en WhatsApp. Bueno, yo estoy en varios grupos, entonces por WhatsApp también tengo buena información. También sé distinguir información falsa, ¿no es cierto? Telegram. Hay un montón de medios de comunicación alternativos. Bueno, yo sé inglés, entonces también accedo a medios de comunicación en inglés. Se le Claro. puede escuchar a Atilio Borón, se le puede, bueno, hay algunos periodistas muy buenos, mexicanos, periodistas mexicanos muy buenos de izquierda. No tengo aquí todos los nombres, la próxima vez vamos a hablar de esos medios de comunicación, a Me quienes parece. escucho, voy a anotar los nombres. Entonces yo los busco y los leo. Entonces a veces leo y a veces escucho noticias, depende del tiempo que tengo. Pero yo no escucho a TC Televisión, no escucho a... ¿Cuáles son las otras? Ya ni sé los nombres porque ya me he olvidado. Entonces, no escucho ninguno de esos canales. Y peor la Crónica Roja. Qué No, bárbaro. ¿Cómo hacen es daño? bárbaro.
Es como nos llenan de basura, nos llenan Sí. de miedo, nos llenan de terror. No, no podemos vivir así. O sea, la vida no es eso. Tenemos que buscar contenidos que nos enaltezcan, que nos enriquezcan, que nos fortalezcan. Tenemos que leer también por nuestra cuenta. Leamos sobre política, leamos sobre filosofía, eduquémonos, autoeduquémonos. Eso es Eso es lo sumamente mejor. importante. Ujú. Busquemos por lo menos 1 hora al día para leer. Ahora también hay audiolibros. Entonces, te van leyendo el libro, Vas escuchando. vas escuchando. O mira, de filosofía también hay resúmenes. Yo leo a veces, yo leo podcast, perdón, escucho podcast Escucha. sobre filosofía. Ya, no, no tienes tiempo, digamos, estás cocinando. Escucha un podcast sobre filosofía, sobre historia de tu Geopolítica. país, geopolítica, o escucha sobre Simón Bolívar. ¿Qué dijo Simón Bolívar? ¿Qué Escucha dice sobre Eloy Rafael? Alfaro. Hay podcast. Hay podcast. Inclusive sé que hay un podcast que se llama Rafael Correa, que lo están difundiendo muy poco porque como el podcast normalmente lo maneja la derecha, y otra vez insisto en que las plataformas nuestras tienen que ser plataformas de izquierda para que no obstruyan los trabajos de la izquierda. Así es. Sé que lo tiene ese podcast, lo tiene en, hay una plataforma que lo tiene actualmente. Entiendo que ya voy a decirte cuál es. ¿Y cómo se llega, Es por ejemplo, al podcast? En mi caso, yo tengo Spotify y a Spotify. través del Spotify yo entro al podcast, que yo voy seleccionando los temas y van saliendo podcasts y ahí puedes ir buscando podcasts o te metes directamente en Google o en cualquier buscador que quieras y encuentras estos podcasts. Yo los tengo en mi teléfono. O, por ejemplo, si quieres escuchar, no sé, novelas o cuentos, también no novelas, pero cuentos sí hay. Cuentos, por Mucho. ejemplo, de Edgar Allan Poe, de Agatha Christie. Edúcate, busca la manera de educarte. Yo siempre lo estoy haciendo. Es la mejor manera de que tú puedas formarte un buen criterio sobre muchas otras cosas. No es que solamente vas a saber sobre eso va desarrollando tu sentido de cómo percibes la vida, de cómo te formas un sentido común. El sentido común Claro. se forma con el desarrollo del conocimiento. Entonces, sí, todos estos mecanismos son válidos. En Facebook también hay cosas muy buenas, si tienes Facebook. Excelente. Entrevistas, artículos. Claro, entonces la próxima vez, Richard, por ejemplo, yo voy a tener listo algunas de las personas a las que escucho. Voy a tener los nombres, cuáles son o sea, cómo me informo, solo para poner como ejemplo, ¿no? Claro que Inés, y yo te dije a ti que integres el equipo de Hechos Ecuador. De hecho, esta propuesta ya te la hago pública para que la gente sepa que vas a estar acá dando la opinión una vez a la semana sobre temas determinados para orientar, porque lo que más necesitamos, Gaines, es orientación Claro, política en la ciudadanía, orientación exacto, filosófica, orientación sociológica. Es decir, exacto. para irnos encaminando, para irles abriendo la cabeza, porque, por ejemplo, lo que tú me Sí, estás diciendo, escuchen un podcast, escuchen esto, escuchen acá. O sea, es increíble para poder... Mira, en la derecha, CNN tiene sus invitados permanentes de 45 minutos, de 1 hora. ¿Qué hacen estos invitados? Hablan de tal tema y le lavan el cerebro a la gente. Cierto exacto. es lo que está diciendo la doctora Villagómez, de verdad, tiene toda la razón. Y te lo repiten en el día, no es porque no tienen programación, es Ujú. porque quieren que lo que dijo Gaine Villagómez se le grabe a la gente. Lo repiten a las 10. Después dice
a las 3, a las 12 del día hacen un nuevo reprise y a las 3 de la tarde lo hacen nuevamente y a las 11 de la noche, 4 veces. Así 4 es. veces. Están todo el día en YouTube. Todo el Así día es. en YouTube. Con eso Así mismo. es. La gente que se prende, vamos a ver qué dice. Lo mismo es lo que estamos haciendo nosotros a través de nuestra plataforma. Pero también le vamos a dar en la boca a ellos. Es decir, le vamos a meter las 24 horas, los 7 días en YouTube, las 24 horas, los 7 días en Facebook. Pero Claro. lo bueno que tenemos ahora es que Telegram ya abrió canales Sí, digitales. sí. Entonces, nosotros ya estamos en Telegram. Yo tengo Ahorita mismo Telegram también, exacto. ¿sí? Y además ahí está Irina, que tiene un nombre ruso. Irina, que es Sí, de sí. Russia Today, ella Sí, tiene ahí, y yo me conecté con ella, entonces recibo noticias de ella también. Entonces, claro. hay formas alternativas. Eso tenemos que compartir un poco más en la próxima entrevista. Con gusto, Por Richard, supuesto acepto que tu sí. propuesta. Cuando tú quieras, me Por avisas, supuesto. nos Hecho. ponemos de acuerdo. Yo me Claro que sí. preparo con mucho gusto. Me encanta poder hablar, compartir lo poco o lo mucho que yo pueda saber sobre los diferentes temas, también sobre Perfecto. género, sobre feminismo, sobre derechos humanos. Imagínate Podemos semejantes hablar de un temas montón ahora. de cosas. Sí, Lo más muchísimas cosas. hermoso que puede hacer un ser humano es compartir lo que sabe para que los demás se puedan iluminar, para que ellos puedan buscar su propia luz, pero Tener uno su puede aportar para eso, de justamente eso se trata. para abrir la perspectiva, abrirles el camino. Entonces, Richard, un gusto Gaine, cuando tú un quieras. placer. Gaine, y a propósito, nos vamos, ya son las 23:21. Te agradecemos mucho. Ya nos llamamos y nos ponemos de acuerdo Sí, para ver los días en que vamos a salir contigo. perfecto. Y qué increíble. Gracias, Gaine. De verdad, tu aporte es muy significativo, no solo para Hechos Ecuador, sino para nuestros seguidores y no solo para los seguidores, sino para la ciudadanía en general. Muchas Te voy a gracias. contar así chiquito, nosotros Sí. en la plataforma nuestra, en la www.hechoecuador.com, tenemos cerca de 1.300.000 personas que siguen diariamente la Qué plataforma, bien. ¿no? Felicitaciones. Incluso algún momento Google proponía darnos publicidad, pero imagínate que la rechazamos. ¿Sabes por qué la rechazamos? Porque ellos enseguida con eso comenzaban a bloquear los programas que nosotros tenemos. Nuestra Qué plataforma horror. es independiente, no va libre con nadie, tú no ves una gota de publicidad. Tú entras a hechoecuador.com, no ves nada de publicidad, solo Claro. ves la información, los videos, las noticias, los podcasts, Exacto. todo completito, ¿no? Así es que Chévere, a chévere. mirar. Un Y gusto. ya hemos de poner tu foto allí. Gaine Villagómez también está en Hechos Ecuador. Te abrazo, Gaine, un mensaje. Correcto. Periodismo puro, Chévere, Richard. Hechos Un Ecuador, abrazo. unidos siempre por la verdad.